el error de tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 16, dice la santa palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Dios: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Dios que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén y amén. Bueno, este pasaje es muy conocido y muy importante en toda la doctrina bíblica. Sabemos que el contexto principal, esto lo amplía bien el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, allí en Gálatas, cuando habla acerca de la promesa del hijo de la esclava y el hijo de la promesa. Y es importante porque todo este tema se desarrolla en medio de una familia. Y podríamos decir que una familia que tiene una gran dificultad porque está en medio de un hombre con dos mujeres. Y un hombre con dos mujeres es la fórmula perfecta para el desastre. Dios había llamado a Abraham, todavía no era Abraham, con doble A y la S intermedia, Abraham, sino Abraham. Y Dios lo llama, lo saca de Ur de los Caldeos, y él ya estaba allí con su mujer, con su esposa, con Sarai. Era Sarai, todavía no era Sara, todavía tenían los nombres originales. Y él les hace una promesa al Dios Todopoderoso de que él le bendeciría grandemente y él sería padre de multitudes, de muchas gentes, padre de naciones.
pero resulta que él ya era viejo y su mujer era también de avanzada edad y además era estéril. Y ellos vienen, entonces, en principio obedece a Dios, él le cree a Dios y sale de Ur de los Caldeos a la tierra que el Señor le mostraría. Pero resulta que en un momento de ese peregrinaje, Abraham baja con su esposa, bajan a Egipto porque había una hambruna en toda la tierra. Es importante, ellos bajan allí sin consultar a Dios, sin pedirle ayuda a Dios, sin pedirle la dirección a Dios. Estando allí, Abraham, por miedo de los egipcios y principalmente del faraón de Egipto, hace pasar a su esposa no como su esposa, como su mujer, sino como su hermana. Y resulta que allí, en medio de esta situación, Dios permite que allí en Egipto se den cuenta de que ella es verdaderamente su esposa y no su hermana. Y allí, en aquel momento, dice Abimelech, para evitar el enojo, la ira de Dios, de su Dios, quiero que se vayan de aquí. Incluso les dio algunos dones, algunos presentes, y entre ellos les dio unos esclavos, y entre esos esclavos estaba Agar, sierva de Sarai. Ahora ellos vuelven entonces a retomar el camino hacia la tierra que el Señor les había mandado, y con la esperanza de que Abraham sería padre de muchas gentes, padre de muchas naciones, o padre de una gran nación conformado por muchas gentes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que en medio de este contexto, Sarai, se desespera y ella dice, no se va a cumplir lo que Dios prometió porque yo estoy muy vieja y yo estoy estéril. Es una decisión que toma ella, tal vez, y esto no es bíblico, es una conjetura que se toma entre los estudiosos de la Biblia, dicen, quizá ella misma, sintiéndose de alguna manera responsable de lo que estaba sucediendo para que no se hubiera cumplido la promesa de Dios, obra en sus fuerzas. Pero aún algo peor, le dice a Abraham que tome a su sierva, Agar, la esclava, que se una a ella y que quizás Dios le dé un hijo a ella a través de Agar. Y es donde se empieza este triste desenlace que va a marcar la historia completa de Israel y en sí una historia completa de todo el pueblo árabe. Desde ese entonces y hasta hoy todavía hay conflictos entre los árabes, entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Hay un conflicto desde aquel tiempo por causa de qué? De no haber primero consultado a Dios antes de tomar una decisión, antes de ejecutar una acción. Debieron ellos haber ido delante del Señor a preguntarle si eso estaba bien o si debían esperar aún conforme a la voluntad de Dios para que se cumpliera la promesa. Es decir, al hacerlo ellos de manera apresurada, sin consultar a Dios y sin esperar en Él, sin esperar en Dios, esto los lleva a ¿qué? A caer en la trampa del enemigo. Y es algo que nosotros debemos de tener presente como primera enseñanza de este día para nosotros en nuestras vidas. Si nosotros en las acciones y las decisiones que tomamos, las tomamos de manera apresurada, sin consultar a Dios, y podrá alguno preguntar todavía, ¿y cómo consulto a Dios? A través de la oración y a través de buscar las respuestas bíblicamente. Obtener las respuestas bíblicamente, sacadas exclusivamente de la palabra de Dios. Aún consultar a hombres de buen testimonio, creyentes, verdaderos cristianos, que sean un poco más conocedores de la Biblia para que nos acompañen en el proceso de una decisión o para que nos guíen a qué parte de la Biblia podemos ir a consultar para tener, basados en la oración por la misericordia del Espíritu Santo, una respuesta a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros necesitamos o lo que deseamos. Esto no fue precisamente lo que hicieron ellos, sino que ¿qué fue lo que hicieron?
Y por eso dice el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Cuál era una práctica común en aquel tiempo? Cuando una mujer era estéril y tenía a su vez tenía esclavas, ella podría permitir, la esposa, no Dios, ojo, la esposa porque era una costumbre de la sociedad, podría permitir que el esposo se llegara a su criada y cuando la mujer fuera a dar a luz, era ella misma, la esposa legítima, quien iba a recibir el bebé en sus brazos y en sus rodillas. Es decir, ella se inclinaría para tomarlo como si ella lo estuviera dando a luz. Y entonces ellos decían que el hijo de esta sierva o de la esclava ahora pasaba a ser posesión o hijo de la señora eh, real de esta familia, de la esposa legítima de este hogar. Eso en el contexto del mundo para aquel tiempo era algo que se podía hacer, pero ojo, la Biblia no dice que Dios estaba autorizando esta práctica, era algo simplemente que se estaba volviendo normal en la sociedad, como se vuelven muchas cosas normales y naturales en nuestra sociedad, que porque el mundo las acepta, pensamos que entonces Dios también las acepta. Y nosotros no podemos basarnos en las costumbres del mundo. Ellos se basaron, Sarai principalmente y en principio Sarai, en las costumbres de aquella sociedad, de aquel tiempo, pero no era lo que el Señor verdaderamente había determinado. Y entonces le dice, le dice a Abraham, quizás tendré hijos de ella. Y está la palabra quizá. ¿Y por qué es tan importante prestarle atención a esta palabra? Quizás tendré hijos, a esta expresión, quizás tendré hijos de ella. Porque no era una certeza. Si estaba dudando ella misma, no era mejor ir inmediatamente delante del Señor. Quizás me salga por este lado o quizás no. Y es que aquí debemos nosotros prestar atención a algo que es muy importante. Cuando nosotros buscamos el consejo de Dios, cuando buscamos escuchar la palabra de Dios, es para obedecerlo. Ojo, no para analizar entre otras opciones según nuestro intelecto y deseos y según nuestro beneplácito, qué es lo que queremos. Entonces, miramos qué nos dice un psicólogo, miramos qué nos dice un consejero del mundo no cristiano, miramos qué nos dice Dios. Y entre estos, ¿cuál se acomoda más a mi deseo para yo tomarlo? No, eso no es lo que debemos hacer. Estamos dudando. A ver, quizás, a ver dónde, a cuál le apunto, a ver cuál me favorece más según mi propio criterio. Y eso no es lo que debemos hacer. No es analizar varias posibilidades a ver con cuál de ellas me quedo. No nos está poniendo Dios a escoger. Dios nos está dando un mandato. Es una imperativa. Es imperativa la palabra de Dios. Es para que Dios la da y nosotros la obedecemos. Y entonces es importante que nosotros pensemos que cuando consultamos al Señor es para obedecerlo, ni siquiera para discutir con Él. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para discutir con el Señor? Es para escuchar, Señor, yo lo que necesito, por favor, por tu misericordia, que me des entendimiento, cuál es tu voluntad. A partir de ese momento, seguir el camino. Que es un camino muy difícil, por aquí hay un camino más fácil, aparentemente me voy por el camino que se ha determinado. Que por acá me demoro mucho más que por este, me voy por el camino que el Señor me ha determinado. Pensemos en el Evangelio, en los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Entre las tentaciones, el diablo le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Es decir, te voy a hacer rey. Y Jesucristo es rey. Él vino para ser rey.
pero no a la manera del mundo, no a la manera del diablo, a la manera de su Padre Dios. Si él cedía al diablo en términos, un análisis bien mundano, él iba a ser rey sin pasar por el sufrimiento. Pero es que ese no era el propósito. El propósito era él venir a sufrir y morir para librarnos a nosotros. Y ahí sí, él como rey eterno, gobernarnos, ser nuestro Señor eternamente. Esa es la manera de Dios, es según los propósitos de Dios que debemos nosotros obedecer y seguir nuestra vida hacia Él, hacia nuestro Señor. Y Sarai, mujer de Abraham, versículo 3, tomó a Agar su sierva, la egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Es decir, ya llevaban 10 años allí desde que el Señor llamó a Abraham, ya habían pasado más de 10 años. Y él iba a ser padre de una multitud y cada vez ellos se envejecían más y nada de que Abraham tuviese un hijo. Entonces vienen los razonamientos humanos, que es lo que lo que juega en nuestra contra. Cuando ponemos a funcionar nuestro intelecto, buscamos salidas desde nuestras capacidades y no confiando y esperando eternamente en el Señor. Que es allí lo que debemos hacer. Nosotros debemos esperar en el Señor, nosotros debemos buscar siempre a nuestro Señor, pero ellos no lo hicieron. Ellos venían dudando. Si miramos un momentico en el capítulo 18, versículo 14, ellos dudando de la promesa de Dios. Hay para Dios, ellos se ríen y dicen, nosotros tan viejos, mi mujer estéril. Y entonces el Señor, que todo lo conoce, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y aquí ya, en el contexto, ya Dios le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Dice que no hay nada imposible para Dios. Y es sobre esta base bíblica que nosotros debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra determinante decisión de esperar en Él. Jesucristo, nuestro Señor, en Marcos 10, 27, Él también le dice a sus discípulos, les estaba enseñando, y habla acerca de la salvación. Ellos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? En ese contexto viene hablando. Entonces Jesús mirando los dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y es importante que grabemos este versículo en nuestro corazón. Nuestra mente dice no, nuestras capacidades dicen no, nuestro entorno dice no. Pongamos todo en contra. Un contexto en que todo está totalmente en contra, pero Dios sigue siendo todopoderoso. Y nuestra fe debe estar puesta en Él y no en lo que el mundo pueda proveernos. Desde el contexto de Sara o de Sarai, desde ese contexto, ella estaba buscando soluciones en el mundo. Recordemos que la esclava bien, bíblicamente tiene una connotación de pecado, pero también menciona Egipto, y Egipto viene de esclavitud. Ellos venían de la esclavitud. Entonces, en este contexto de esclavitud del mundo, de tomar decisiones basadas en emociones, en mi intelecto, en mis capacidades, nos lleva a caer en la trampa del enemigo, en hacer la voluntad del diablo y apartarnos de esta manera de la voluntad de Dios. Y esto es bastante serio. Parece que nosotros lo miráramos simplemente lo que pasó allá hace por lo menos 4000 años atrás. Y eso en ese contexto, no sé por qué Abraham no creyó, no sé por qué Sarai cometió ese pecado. No, en nuestro contexto, día tras día tenemos que tomar decisiones que nos deben identificar como cristianos, como verdaderos creyentes, y esperar en el Señor y no esperar en el mundo. Entonces, para que vamos nosotros entendiendo, es importantísimo siempre consultar el consejo de Dios.
Consultar, el consejo de Dios es consultar la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podríamos decir, es que tengo que tomar una decisión tan urgente que no tengo tiempo de ir a escuchar a Dios. No tengo tiempo de escuchar a Dios. No tengo tiempo de saber qué piensa Dios. Es una decisión que tengo que tomar ya. Error. Nada es tan importante como ir primero delante de los ojos de Dios, de ir primero a la presencia del Señor. Porque vamos a ver, por causa de que ni Sarai ni Abraham fueron delante del Señor, incluso la esclava que ya llevaban con ellos un buen tiempo, conocían la fe de ellos. Ellos hacían altares y hacían sus oraciones al Dios Todopoderoso, presentaban sacrificios al Dios verdadero. Ya los esclavos van aprendiendo, iban aprendiendo las creencias de sus amos, de sus señores. Ninguno fue a consultar al Señor y es donde viene el triste desenlace. Dice la palabra del Señor. Y se llegó Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué se dio aquí? Conflicto. Un conflicto dentro de una familia, donde ya no es un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, sino un esposo con dos esposas. Porque no era simplemente decir, venga, usted tenga una relación sexual con mi sierva y ya. Le estaba dando permítame la expresión, el rango de esposa. Ya Abraham tenía dos esposas. ¿Y esto qué hace? Que esa esclava ahora se crea mejor y mayor y más importante que su señora. Por eso dice que la miraba con desprecio. Cuando en una relación de una pareja se mete una tercera persona, esto es lo que sucede. Viene inmediatamente esa ruptura, viene inmediatamente ese desgarro, se daña esa relación matrimonial y se daña la relación con las otras personas. Es importante que nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para ponerla en práctica. Si Dios dijo desde el principio que un hombre y una mujer son uno delante de Él, es un hombre y una mujer, no un hombre y dos mujeres, no una mujer y dos hombres. Y ahora con esta deformación que hay en la sociedad, ya se acepta incluso relaciones entre parejas del mismo sexo. Todo esto va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, como sucedió aquí con Agar. Agar tiene su responsabilidad, pero más responsabilidad tienen quienes tenían que tener el control y el orden divino, el orden de Dios, porque Abraham, principalmente Abraham, porque aquí el principal responsable es Abraham. También su esposa, claro que sí, pero él, la decisión de él era muy importante. Pero ¿qué nos dijo el versículo 3? Que él recibió a Agar. Él aceptó tomarla a ella para buscar un hijo. Versículo 5. A causa del problema que había entre la mujer, la principal esposa, la verdadera esposa de Abraham, Sarai, y Agar la esclava, ahora ya también, y por lógica, entra en el problema Abraham. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, es decir, usted es el culpable. Y sabe que en este punto sí tiene mucha razón Sarai, porque es que el líder espiritual principalmente es el hombre. Dios en el orden así lo ha dejado. Y él debía inmediatamente tomar decisión. Un momentico, Sarai. Que venimos es nosotros a obedecer a Dios o vamos a obedecer la naturaleza carnal, los deseos humanos. ¿Acaso ya consultaste con nuestro Dios? ¿Has recibido palabra del Señor para tomar esta decisión? No, él simplemente se deja llevar. Faltó verdaderamente un carácter de creyente que nos falta muchas veces en nuestras decisiones a muchos de nosotros. Y esto le trae porque le dice, mi afrenta sea sobre ti. Es decir, mi error
o mi daño o la maldad que he cometido caiga sobre ti también. Y es que esto daña todo. El desobedecer a Dios, y más si hablamos en términos familiares, en términos de la familia conformada ordenada para que se conforme a la voluntad de Dios, a los designios, al criterio de Dios. Todo esto, dañarlo, genera un daño para otras personas. Y esto no solamente dañó a Abraham, a Sarai y a Agar. No solamente dañó a Ismael y a Isaac, que más adelante en los capítulos vemos el nacimiento de Isaac. Los dos tuvieron grandes descendencias y hasta hoy luchan, repito, hasta hoy luchan entre ellos. Hasta en estos tiempos hay esa enemistad. ¿Por causa de qué? De las consecuencias que trae la desobediencia, las consecuencias que trae el pecado, las consecuencias que trae el no buscar, no consultar y no esperar en el Señor. Esto tiene principios bíblicos que son demasiado importantes para nuestras vidas y que nosotros las debemos tomar. Entonces dice, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, miremos, ya la mira con desprecio. Ya no es esa relación de ama y esclava, sino que ahora hay una relación de iguales. Y esto sucede cuando hay adulterios. Ya quien cometió el adulterio se cree en iguales condiciones de quien tiene la bendición inicial que da Dios, porque Dios no cambia su bendición. Y esto lleva a la deformación y a ir en contra de la palabra y de la voluntad del Dios Todopoderoso. Juzgue Dios entre tú y yo. Es decir, los dos tenemos responsabilidades, pero ¿cuál de los dos tiene más responsabilidad? Necesariamente la tiene Abraham. Así como la responsabilidad principal en el huerto del Edén la tuvo ¿quién? ¿Eva o Adán? Adán tenía la responsabilidad él, porque así lo estipuló Dios. ¿De qué? De decir, es que Dios nos ordenó de ese fruto no tomar, no coger, no comer. Así que no lo vamos a hacer y debes de botarlo inmediatamente. Debes de apartarte con ese fruto inmediatamente. Pero él también cede inmediatamente. Falta de un carácter de un verdadero creyente. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora Sarai se sentía con autorización y con poder. Digamos que se iba mucho más, con más fuerza en contra de su esclava. La afligía, la maltrataba más. Y ella decide más bien huir. Mucha más división. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Dios vuelve y pone un orden inicial con consecuencias que van a permanecer allí todavía. El orden era que Abraham, Sarai, su esclava y su hijo. La esclava quiso ponerse por encima de su señora, tomar el puesto que le correspondía en el orden de Dios como esposa a Sarai. Ella quiso tomar, usurpar ese puesto, esa dignidad de Dios que Dios da. Y entonces el ángel del Señor le dice, vuélvete sumisa, ponte sumisa, es decir, toma tu lugar. Miremos qué puedes pensar esta mujer. Yo volverme para que me siga tratando como me está tratando. Pero son las consecuencias de que ella quiso tomar una posición que no le correspondía, porque ella también tiene su responsabilidad. Y recordemos que cada pecado tiene consecuencias. No pensemos que porque de momento miramos y no pasó como nada y nadie se dio cuenta,
el Dios que todo lo ve, sabe que allí hay algo por cuadrar, unas cuentas por ajustar, principalmente delante de él. Esta mujer se vuelve delante de Sarai. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Dios: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael, recordemos que los nombres en la Biblia tienen una importancia. Ismael significa Dios o yo. Es decir, en este contexto, Sarai fue escuchada por el Señor, porque ella le tocó salir huyendo. Sin embargo, Dios la retorna a su lugar. Y él será, hablando de Ismael, el hijo que nacerá, y él será hombre fiero. Fiero significa un hombre salvaje, pero también un hombre conflictivo. Hasta hoy, el conflicto en el Medio Oriente está en este momento y estará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojo que desde allá vienen las consecuencias de un pecado, sumado a otros y a muchos más pecados. Porque eso trae el pecado trae otro pecado y este aún más, y se va creciendo como esa bola de nieve. Por eso, repito, este hombre, un hombre conflictivo, su mano será contra todos, y ahí mismo el versículo 12 lo aclara: su mano será contra todos y la mano de todos contra él, es decir, una lucha permanente, y delante de todos sus hermanos habitará. Porque al final de cuentas, él es hermano, como diremos en nuestro contexto, hermano medio de Isaac e Ismael, hermanos medios. Y de esa relación de hermanos nacen hijos, es decir, una relación en descendencia, la cual va a generar entre ellos mismos pleitos, peleas como las que, repito, suceden hasta el día de hoy. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces llamó el nombre de Dios con que ella hablaba, es decir, aquel lugar. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Aquí hay una revelación para una esclava. El Dios Todopoderoso, es decir, ella está entendiendo que quien le habla es el Dios Todopoderoso, el Dios que ve. ¿Y quién es el Dios que ve en todo momento y en todo lugar? El Dios único y verdadero. Y por eso ella llamó el nombre de Dios que con ella hablaba. Es decir, Dios es el que me está hablando. Dios es el que está conmigo. El que está conmigo es el Señor que todo lo ve. Y por eso ella obedece. Y ahí viene el temor de Dios que todos debemos tener delante de nuestro Señor. Saber que Él todo lo ve, que de Él no podemos esconder nada, que Él está viendo antes de levantarnos lo que va a suceder en el día, que Él conoce la palabra que aún no ha salido de nuestros labios, Él ya la sabe, que Él sabe exactamente lo que necesitamos, que Él sabe cuál es nuestra verdadera disposición para esperar en Él o para esperar y buscar respuestas en el mundo. Tú eres el Dios que ve. No he visto también aquí al que me ve, es decir, una revelación que tuvo la esclava. Por lo cual llamó al pozo, al lugar donde ella estaba, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Es decir, se cumple lo que el Señor había mandado, lo que Dios había profetizado, que iba a ser un hombre, porque recordemos que tenía ella el bebé en el vientre, no sabía si era hombre, si era mujer. Él le dice, el hijo, es decir, vas a tener un hombre varón y ese nombre, el nombre de ese hijo será Ismael. Se cumple todo el propósito de Dios. Es importante que entendamos, Dios tiene la soberanía de todo. El gobierno siempre está de Él, pero Él permite que sucedan muchas cosas en nuestras vidas. Primero,
para que aprendamos a reconocer lo que fuera de Él nada podemos hacer, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero también para que nosotros comprendamos nuestra naturaleza pecaminosa y lo fácil que nosotros nos apartamos de su buena voluntad. Nosotros podemos entender su santa palabra el día de hoy, pero si nos descuidamos y no seguimos indagando, buscando, escudriñando las escrituras, mañana, pasado mañana ya se nos habrá olvidado. O en una situación distinta no tendremos forma de comportarnos dignamente delante de los ojos de nuestro Dios porque no estamos actualizados en la palabra. Cuando digo actualizado no es que la palabra cambie, sino que nosotros cambiamos y nosotros siempre debemos de estar yendo a la palabra para no apartarnos de la voluntad de Dios. Porque fácilmente cambiamos y nos dejamos arrastrar en las rutinas de este mundo, como le sucedió tristemente a Abraham. Entonces, en este contexto que hemos visto rápidamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un Dios todopoderoso, un Dios soberano que nos ha mandado que le busquemos y que esperemos en Él. Y repito algo que decíamos hace un rato. Nosotros buscamos a Dios, buscamos su palabra, buscamos su consejo, no para medirlo en medio de otras dos o tres opciones, a ver a cuál le apuntamos o cuál se acomoda más a nuestros deseos. No. La palabra de Dios automáticamente elimina cualquier otra posibilidad que no sea bíblica. Si tenemos esto claro, nos vamos a evitar de verdad muchos dolores de cabeza. Si tenemos nosotros claro esto, nosotros vamos a vivir para el Señor. Mire, el versículo 16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pero quiero que nos devolvamos un poco al capítulo 12, versículo 4. Es cuando el Señor está llamando a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, el primer llamado, la primera vez que escuchó la voz de Dios, él tenía 75 años. Ahora, cuando nace Ismael, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 16, versículo 16, era de 86 años, es decir, estamos hablando de 10, 11 años después, él tiene un hijo, pero no el hijo de la promesa, porque a él le pareció que ya era mucho tiempo, 10 años, sin todavía tener ese hijo, le pareció que era demasiado y necesitaba ayudarle a Dios. Palabras nuestras, no de la Biblia. Pero es lo que sucede muchas veces cuando nosotros no recibimos las respuestas que nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos, no las recibimos de Dios. Entonces, pretendemos que podemos ayudarle, que podemos adelantar o agilizar un poco las cosas, pero Dios tiene completamente el control de todas las cosas. Para Sarai, para Abraham, el tiempo estaba pasando. Cada vez era más imposible que ellos tuvieran un hijo. Pero ya lo vimos. Lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Para Dios todo es posible. Y aún más, cuando ellos realmente escuchan o ellos reciben la palabra del Señor, miremos cuando nace el hijo de la promesa, capítulo 21, versículo 5. ¿Cuántos años tenía Abraham? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años y lo llamó a los 75, 25 años esperando. Pero en esos 25 años tuvo una infracción, un pecado delante de los ojos de Dios que le trajo grandes consecuencias a él, a su esposa, a su familia, a toda su descendencia. Porque no supo esperar en el Señor todo el tiempo. ¿Y por qué traemos estos tres versículos que nos hablan de fechas?
Porque cuando uno dice una promesa de 25 años es mucho tiempo para esperarlo. Y es que nosotros queremos que Dios nos prometa, o cuando leemos, encontramos una promesa en la Biblia que es para nosotros, entonces decimos, esto es para mañana. Esto el Señor me lo tiene que mostrar, pero ya. Y recordemos, cuando le oramos al Señor, el Señor nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir sí, pero todavía no, en el sentido que primero debemos aprender a esperar en Él, ser pulidos por Él, dejarnos pulir por Él, moldear por Él, para que ahora sí tengamos acceso a la bendición. Abraham, el padre de la fe, tuvo que pasar por todas estas pruebas y aún le faltaba la más difícil, porque en el contexto siguiente vemos que Dios llama a Abraham y le dice que suba al monte para que lo sacrifique, para que lo mate allí y se lo ofrezca en sacrificio. Después de 25 años y ahora Dios me pide esto. Y mucho más de 25 porque ya Isaac tenía más o menos, dicen, unos 8 años. Es decir, ahora, ¿qué va a pasar con la descendencia que él me prometió que sería padre de muchedumbres, de muchas gentes? ¿Por qué? Porque es importante que Dios fortalezca en nosotros esa fe. Así que si tenemos que pasar por aflicciones, si tenemos que pasar por tiempos de mucha espera, sigamos confiando en el Señor, que Él obrará. El Señor jamás dejará a alguien que confíe plenamente en Él, jamás lo dejará abandonado. Y cuando sentimos esas pérdidas, cuando nos damos cuenta de esos errores, Él en su gracia y misericordia y nosotros hoy, por la obra de Jesucristo en la cruz, sabemos que hemos sido perdonados y que Él nos vuelve delante de Él. Estamos aprobados delante de Él, nos vuelve y nos lleva, vuelve y se genera otra vez esa comunión perfecta a través de su Hijo para que estemos delante de Él. Esto no significa que las consecuencias del pecado desaparezcan. Unas se acaban más ligero, otras pueden durar un poco más de tiempo, pero pensemos que el Señor tiene el control de todo. Si reconocemos nuestros pecados, si reconocemos nuestra maldad y buscamos siempre depender del Señor, Él nos ayudará aún a llevar esa carga de las consecuencias de nuestro mal proceder que tuvimos en el pasado. Pero confiemos en Él, no lo tengamos a Él simplemente como un amuleto que no lo es para nada. Entonces busco a Dios cuando lo necesito para que me apague un incendio, para que me saque de una situación, para que una u otra cosa me solucione. No, Dios es el Señor que merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor, y a Él nos debemos. Dios no se debe a nosotros, Dios no está para que obedezca nuestros deseos, nosotros nos debemos a Él para obedecerle, repito. Entonces, para que terminemos concluyendo, repitamos nuevamente todo lo que nos ha regalado el Señor. En todo momento debemos nosotros respetar el orden de Dios. No podemos cambiar el orden de Dios. Es un hombre y una mujer. Y repito, no son dos hombres, no son dos mujeres, no son tres, no son cinco. Un hombre y una mujer. Es un orden establecido por el Señor que ninguna persona está autorizada a cambiar. Segundo, siempre debemos consultar el consejo de Dios. Si no respetamos, me devuelvo un poco, si no respetamos el orden de Dios, recordemos que estamos en contra de Dios, en contra de los designios y la voluntad de Dios. Entonces, eso tiene bastante cuidado e implicaciones. Consultar siempre el consejo de Dios, consultar la palabra de Dios y aún consultar a personas de buen testimonio, creyentes, para que nos ayuden en las decisiones cuando aún tenemos dudas o dificultades. Ninguna decisión es, ninguna decisión que todos tomemos, ninguna es demasiado urgente que no pueda esperar que consultemos a Dios. No tomemos decisiones apresuradas, todas las decisiones presentémoslas delante del Señor. Hacer o tomar decisiones apresuradas sin consultar al Señor y sin esperar en Él es caer en las trampas del diablo, haciéndonos pensar. El diablo lo que hace es que nos hace pensar que la decisión que estamos tomando, aún sin consultar a Dios, que esa decisión es buena y que aún eso va a glorificar a Dios, cuando realmente nos está hundiendo más y más en el pecado. Tengamos cuidado con eso.
Hay cosas que parecen inofensivas, pero estamos obrando en desobediencia a Dios y eso no puede pasar entre nosotros. También tener presente que todas las consecuencias del pecado nos afectan a nosotros, afectan nuestro primer entorno familiar y aún a otras personas que están cerca de nosotros. El pecado siempre daña a más de uno, ni siquiera a uno solo, daña a más de uno y eso debemos de tenerlo presente. En esta relación de dos mujeres y un hombre vimos el desastre. Tengamos cuidado nosotros, cuidémonos a nosotros mismos. Muchos hogares se han dañado porque una tercera persona ha metido, o se ha metido más bien en la vida de ellos donde no podría estar, no debería estar. Y siempre sucede porque mínimo uno de los dos lo aceptó. Y eso ya es bastante grave. Y por último, buscamos a Dios para escuchar su consejo y obedecerlo, no para ponerlo en dos o tres alternativas a ver cuál escogemos. Es la palabra de Dios, una orden para nuestras vidas y así debemos nosotros vivir. Así que recordemos, el error de tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Amén y amén. Oremos al Señor.